Pero en fin, de eso hablaremos en otra oportunidad porque ahora tenemos un tema más importante que toda esta soldevilla. Y el tema es el contrato que ha firmado el Estado peruano con Sinopharm, con los chinos. Yo les voy a leer el detalle de este contrato que realmente es escandaloso. Pero primero, antes de que ustedes conozcan que no es verdad que el Estado peruano solamente contrata directamente con el laboratorio y no acepta intermediarios. Eso es una farsa. Eso es una mentira del tamaño de una catedral, porque aquí hay hasta 2 intermediarios. El Estado peruano no contrató directamente con el productor de la vacuna. Hubo 2 intermediarios más. Así que no nos vengan acá a contar cuentos. Yo les voy a leer el detalle del contrato con Sinopharm, pero antes vamos a ver el reportaje que Claudia Toro ha preparado sobre la vacuna rusa, que ese es otro escándalo sobre el cual Sagasti también nos ha contado historias. Lo que ha dicho sobre la vacuna Sputnik y sobre la vacuna Gamaleya tampoco es cierto, tampoco es verdad. Acá nos están tratando de engañar para tratar de tapar una sospechosa exclusividad que tiene el gobierno peruano con Sinopharm, con los chinos, dejando de lado otras posibilidades que desde agosto del año pasado podrían haberse cerrado sin ningún problema, por ejemplo con los rusos, para que los peruanos estuviéramos vacunando de manera sostenida y constante y rápida y no de la manera totalmente caótica, lenta y a la muerte de un obispo como se está haciendo ahora. Vamos a ver el reportaje de Claudia Toro y luego yo les voy a explicar lo que dice el verdadero contrato con los chinos. Adelante. Se vacunó con la segunda dosis de la vacuna china Sinopharm, pero impide que los 32 millones de peruanos se vacunen. El presidente Francisco Sagasti se aplica la completa inmunidad en nombre de la equidad, en medio de miles de familias que agonizan y suplican por oxígeno y más de 250 muertos que se reportan a diario por COVID-19. Esta noche en Veto a saber las mentiras de Sagasti, un mandatario que junto a su partido morado engaña a todo el país y manipula la población para evitar la compra de 20 millones de vacunas rusas. Una mentira respaldada por peligrosos grupos radicales en el Congreso y el Ejecutivo que serían denunciados por lesa humanidad. En cualquier parte del mundo, no solo en el Perú, no se importa ningún producto médico ni ninguna vacuna si es que el laboratorio que lo ha producido no ha pedido su registro formal. En el mes de octubre del año pasado, el Fondo de Inversión ruso envió al Ministerio de Salud el dossier y la carta de autorización de Gamaleya, reiterado en diciembre del año pasado y en enero de este año. Se negaban a aceptar las donaciones de plantas de oxígeno y prefirieron que la gente muriera asfixiada. Tenemos 12 millones de personas y si hablamos de la PEA estamos hablando de 15 millones. Entonces, ¿cómo vamos a desperdiciar la oportunidad de cumplir con esa gente y de salvar esas familias? Y sobre lo que dijo el presidente ayer, en verdad es lamentable porque está poniendo la ideología sobre la razón. Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no lo tiene no se vacune. El cuadro de la muerte son los peruanos que perdieron la vida víctimas del COVID-19 en el gobierno de Francisco Sagasti. Entre noviembre y febrero, 12.050 personas murieron. En enero, 3.351 muertos. En febrero, la infernal peste destruyó la vida de 5.504 peruanos, quienes murieron sin cama, sin oxígeno y sin una atención temprana que pudo evitar su muerte. La única esperanza es la compra masiva de vacunas para reactivar la economía y frenar la ola de muertes, pero con total indiferencia y con una supuesta equidad. El gobierno morado de Sagasti afirma que se autoriza al sector privado comprar vacunas. Estos competirán con el Estado. Dice además que solo los que tienen dinero se vacunarán y los que no tienen recursos se quedarán sin ser inmunizados. Un vil engaño para ser los únicos encargados de comprar vacunas y mantener el monopolio del laboratorio chino Sinopharm a costa de perder vidas humanas. El señor Sagasti, después de lo que ha dicho el domingo en mi concepto,
no debería continuar un día más como presidente de la República. Él no es presidente de la República, él es presidente del Congreso encargado de la presidencia de la República. El Congreso debería proceder a removerlo del cargo. Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no lo tiene no se vacune. No nos interesa hacer negocio con el margen de utilidad de la vacuna. Lo que nos interesa es vacunarlos para que se reactive la economía y la gente se pueda volver a sus condiciones naturales de trabajar y de vivir y sobre todo de salvarle la vida. Veamos, luego de haberse colocado la segunda dosis de la vacuna china para asegurar su vida, su inmunidad y su equidad, Sagasti salió a mentir sin ninguna vergüenza. El presidente de los morados sostuvo que Perú no podía adquirir la vacuna rusa Sputnik 5 del laboratorio Gamaleya, pues ellos no habían solicitado el registro formal ante la Dirección General de Insumos y Medicamentos, DGMIT. Además, sostuvo que el gobierno ruso no había nombrado un representante en Perú. Dos mentiras que reflejan el cinismo de Sagasti. En cualquier parte del mundo, no solo en el Perú, no se importa ningún producto médico ni ninguna vacuna si es que el laboratorio que lo ha producido no ha pedido su registro formal. Y el problema es que hasta el momento, mucho cuidado, le pueden vender a uno unas vacunas que no están registradas y uno termina comprando algo que no puede usar. Se hace una evaluación y después de esa evaluación se ve la efectividad de la vacuna. Recién en ese momento podría usarse, aunque la vacuna se haya importado antes de esa aprobación. El representante legal de la compañía GIP Pharmasac, la cual posee la representación de la vacuna rusa en América Latina, sostiene que hasta el día de hoy la DGMIT no ha respondido a su solicitud para obtener el registro sanitario, precisamente el mismo organismo en donde su directora Carmen Ponce se dedicó a sortear vacunas chinas entre sus funcionarios, dosis que no tenían registro y que eran ilegales, sobornos previos al millonario contrato con la China Sinopharm. La expedición de los registros sanitarios condicionales tanto para Sinopharm como para Pfizer fueron en tiempo expreso. Para Sinopharm duró menos de 24 horas y Pfizer 9 días. Desde el mes de noviembre y diciembre del 2020 y enero de 2021, el Fondo de Inversión Directo de Rusia envió directamente al Ministerio de Salud de nuestro país los documentos necesarios y suficientes como para poder realizar el registro sanitario condicional de la vacuna. La tercera mentira del mitómano Sagasti, alumno del lagarto Martín Vizcarra, es repetir sistemáticamente que el gobierno ruso no le vende vacunas Sputnik 5 a privados o gobiernos regionales. Esto, vergonzosamente, fue desmentido por el propio embajador de Rusia, Igor Romanchenko. Por cierto, todos sus alfiles y candidatos morados en plena campaña electoral lo apoyaron con el mismo vil mensaje de equidad. La entidad encargada de la venta y suministro de la vacuna rusa es el Fondo Estatal de Inversión Directo de Rusia. Desde el agosto pasado, este fondo está llevando a cabo las negociaciones con el Ministerio de Salud y la Cancillería del Perú sobre el suministro acá de 20 millones de dosis. Su precio, como se sabe, no supera $10 por una dosis. El fondo está autorizado a negociar tanto a nivel de Estado central como con los gobiernos locales y la empresa privada. Esto depende totalmente de las decisiones que toma al respecto el gobierno peruano. Veo a Ugarte tan contradictorio que revela que él está a regañadientes aceptando las presiones ideológicas de su gobierno. Me gustaría escuchar a la doctora Violeta Bermúdez, que es una defensora de los derechos humanos, cómo puede justificar abandonar a su población para que mueran. La cuarta mentira de Sagasti para generar el terror en la población es desacreditar la vacuna rusa, señalando que como Rusia tiene diferentes agentes que negocian su vacuna en el mundo, Perú podría caer en un supuesto tráfico de vacunas, un viejo mecanismo para tapar su propio tráfico de vacunas chinas. Gamaleya es un laboratorio pequeño, es el Fondo de Inversiones Directas ruso quien ha comprado la vacuna. Está indicando a diferentes agentes en partes del mundo que negocien. El único problema es que uno no sabe cuando le compra a un intermediario simple
primer lugar, la vacuna es legítima. Si en segundo lugar va a tener toda la seguridad en caso de cualquier demanda. Como dijo el comisionado contra fraude de la Unión Europea, traficando con vacunas. Un absurdo que repiten radicales, como la congresista Rocío Silva Santisteban, quien vive a costa del Estado y no ha padecido la quiebra de su negocio o el dolor de ver morir a un familiar por no tener dinero para comprar balones de oxígeno. Una parlamentaria pagada con dinero de todos los peruanos en completa ignorancia, pues este mecanismo de compra de vacunas entre el Estado y la empresa privada fue aplicado en Brasil, México y hasta Ecuador. 10 millones de vacunas te cuestan $10. Estamos hablando de 100 millones de dólares para esa cantidad y estás hablando de una pérdida semanal de más de 2.500 millones de dólares por las cuarentenas, que es lo que se ha estimado. Precisamente, miles de trabajadores y sectores han sentenciado al gobierno de Sagasti a comprar vacunas rusas o de otros laboratorios. El gremio de empresas de transporte interprovincial ha lanzado una advertencia. Ellos comprarán 100.000 dosis de vacunas Sputnik 5, con o sin permiso del Estado. Están hartos de la miseria empujada por Sagasti y la absurda muerte masiva de miles de peruanos.